Entre los billetes más memorables de nuestra historia se encuentra el famoso billete de la Tehuana. Lo estaba revisando hace unos días y encontré muchas curiosidades y detalles que hoy te voy a mostrar. ¿Tú sabes de dónde salió el retrato y quién es la persona que aparece en este billete? En el canal no son tan populares los billetes, aunque desde mi punto de vista son de las piezas más atractivas a mi entender, ya que además de ser ventanas al pasado, son microlienzos donde puedes encontrar plasmado, arte y grabado de muy buena calidad. Y este billete de 10 pesos de la Tehuana no es la excepción. ¿Tú has tenido o tienes actualmente este billete, o incluso en caso de que seas veterano del canal, te tocó usarlo? Antes de entrar a las curiosidades que encontré, tienes que saber que este billete forma parte de la tercera emisión de billetes del Banco de México. Recordemos que antes de que se creara el Banco de México, muchas instituciones privadas a lo largo de la República tenían la potestad de imprimir y emitir sus propios billetes, pero no fue sino hasta 1925 que se creó el Banco de México y todas estas actividades se centralizaron. La primera emisión abarcó los famosos y llamados billetes anchos, los cuales hoy son muy buscados y muy cotizados. En su momento tuve varios muy bonitos, pero tuve que dejarlos ir. Aún conservo algunos, pero los mejores ya no están en mi poder. Sin embargo, tenemos videos aquí en el canal, por ejemplo, el de 100 pesos que ya revisamos. La segunda emisión redujo el tamaño de los billetes y fue muy breve esta familia. Sin embargo, algunos de los diseños de la primera emisión se conservaron, como por ejemplo el billete de 10 pesos de las ninfas. Y no fue sino hasta la tercera emisión que se cambió la mayoría de los diseños, incluyendo este billete de 10 pesos, y donde las ninfas fueron sustituidas por la aparición por primera vez de la famosa Tehuana. La historia es muy curiosa y muy interesante. En aquella época, en los años 30, el gobierno estaba promoviendo fuertemente el sentido del nacionalismo y el exaltar las tradiciones y valores nacionales. Y entre las actividades llevadas a cabo, en 1936 se organizó un concurso enfocado específicamente al istmo de Tehuantepec y su traje típico de Tehuana, muy característico de esta región. De entre todas las concursantes, la señorita Estela Ruiz Velázquez destacó por su naturalidad, frescura y belleza, y fue ella quien obtuvo el triunfo. Y con esto, sin en ese momento darse cuenta, se le abrirían muchas oportunidades de representar al país en el extranjero y a nivel nacional portando este traje típico, pero por sobre todo se volvería inmortal al ser su retrato el protagonista de todos los billetes de 10 pesos que por muchos años circularían a nivel nacional. Un dato curioso de Estela Ruiz Velázquez, la que hasta entonces era maestra de educación física, es que ella siempre permaneció soltera, y cuando el tema surgía en alguna conversación, ella bromeaba y contestaba que quizás sí era soltera, pero que no conocía a ninguna otra mujer que hubiera estado en manos de tantos hombres como ella, haciendo referencia a su efigie en los billetes de 10 pesos. Quien fabricaba en su momento estos billetes era la American Banknote Company de Nueva York, la cual tenía dos modalidades para diseñarlos. La primera consistía en elegir un diseño de su vasto acervo y biblioteca de grabados preexistentes, y la segunda opción era pedir un grabado personalizado o por encargo, y es lo que se hizo para este billete, enviando como referencia el retrato de la Tehuana, y el grabado resultante fue una belleza que puedes
ver aquí en este billete, donde se puede apreciar perfectamente el rostro de la protagonista, su atuendo alrededor de la cara, recordándonos esas vestimentas oaxaqueñas, y más abajo el resto de su ropa. Fue un trabajo muy bien logrado y que perdura hasta nuestros días para quienes tienen el privilegio aún de contar con una de estas piezas. Hay algo que a mí me gusta mucho en los billetes de esa época, que básicamente se refiere a los grabados que aparecen en el fondo del billete. Es una forma de llenar el vacío de una forma muy artística. Podemos ver en la parte superior del billete, en los espacios vacíos, ese patrón que se repite con el número 10 con mucha armonía en su repetición. En los espacios vacíos de la parte de abajo podemos ver el grabado de fondo que dice Banco de México, también con el mismo patrón repetitivo y armonioso, y este detalle, justamente esta filigrana, es algo que aprecio mucho en el papel moneda, que además de resultar vistoso y bonito, es una característica de seguridad, ya que son estos patrones muy elaborados los que resultan difíciles de replicar, al menos en aquella época donde no existían tantos avances tecnológicos. En general, el anverso del billete es muy bonito, donde podemos ver la serie, el folio, en la parte baja las firmas, y en general es muy buena pieza. Incluso también podemos ver México DF como el lugar de su emisión y la fecha, que para este caso es 1965, hace casi 60 años. Otra cosa interesante es la leyenda que dice: el Banco de México pagará 10 pesos a la vista al portador, cosa que hoy ya no tenemos en los billetes actuales, aunque en lo estricto desde muchos años antes estos billetes se volvieron fiduciarios. Recordemos que en el pasado sí tenía validez este canje, ya que una persona podía ir con su papel moneda al banco y retirar monedas de oro y plata, pero hace muchos años que dejó de ser así. Pasando al otro lado del reverso, dominan los colores claros en tonos parecidos al amarillo, pero lo que más me gusta es que vemos un paisaje grabado que luce espléndido en este billete. En la parte más baja vemos el título de este grabado que dice Panorámica de Guanajuato de 1828, justo alrededor de la época donde México logró su independencia, y recordando que Guanajuato fue un lugar clave en la lucha de independencia. Todo el conjunto luce magnífico. De las cosas más interesantes que puedo ver en este grabado es el detalle de la persona que va guiando a ese conjunto de burritos o mulitas, o quizá caballos, y vemos a la persona montada en uno de ellos, y precediéndolo también vemos a 5 criaturas más, y en los acercamientos podemos ver el detalle y cómo está grabado todo el conjunto. A mí se me hace muy artístico la forma en que se logran estos grabados mediante la técnica de intaglio o huecografía. Otra de las cosas que más me gustan y que no me había dado cuenta es que más adelante en el camino vemos a otra persona que también lleva su caballo, y solo en este acercamiento es que podemos darnos cuenta de ese detalle. Estos personajes nos hablan de los famosos arrieros, que en su momento fueron muy importantes y a veces el único método de transporte de mercancías y ganado de un lugar a otro. Aunque no eran personas muy preparadas, sí eran muy inteligentes y muy valientes para sortear los peligros de los caminos y llegar con bien a su destino. Ellos sabían de animales de carga, de pesas, medidas, y en general eran muy valorados elementos. ¿Conoces la frase que dice arrieros somos y en el camino andamos? Si sabes lo que significa, déjame un comentario para compartirlo con el resto de nuestra comunidad. Finalmente, en la parte superior derecha vemos el sello del Banco de México que le da validez al billete, y luego del lado izquierdo, abajo, tenemos el sello de la Secretaría de Hacienda. En general es un billete bastante bonito y yo sí lo recomiendo, aunque sinceramente no es un billete valioso. Lo puedes encontrar en unos 20, 30 o 40 pesos con algún vendedor de internet. De hecho, en esta referencia podemos ver que ninguna de las series es valiosa
valiosa. El único que podría resultar un poco más valioso, alcanzando unos 3,000 o 4,000 pesos, sería una versión en espécimen de este billete. Yo no lo recomiendo para que sea tu ahorro o tu tesoro monetario, sino más bien un pedacito de nuestra historia o una ventana al pasado, o como yo lo veo, un lienzo de arte en miniatura, tanto por este paisaje como por el retrato de la tehuana en el anverso. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.